Mi nombre, Morales Sánchez Nancy Guadalupe, alumna del primer semestre del doctorado en Derechos Humanos de la materia Teoría de los Derechos Humanos a cargo del doctor Guillermo Robles Nocamendi. Mi presentación es sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tuvo un periodo de 1789 a 1799. Fue un periodo de gran agitación social y política en Francia. Fue testigo el primer colapso de la monarquía del establecimiento de la Primera República Francesa y culminó con el ascenso de Napoleón Bonaparte y el comienzo de la era napoleónica, de los acontecimientos que definieron la historia occidental. La mayoría de las causas de la Revolución Francesa se remontan a las desigualdades económicas y sociales. La mayoría de las causas de la Revolución Francesa se remontan a las desigualdades económicas y sociales exacerbadas por el resquebrajamiento del antiguo régimen, nombre dado retroactivamente al sistema político y social del Reino de Francia en los últimos siglos de su existencia inicial. El antiguo régimen se dividía en tres estamentos u órdenes sociales, que era el clero, la nobleza y los plebeyos. Si bien es cierto, este último era lo que representaba el 90% de la población. Era el tercer estado que tenía que realizar los trabajos manuales y pagar la mayor parte de los impuestos. El rápido crecimiento contribuyó al descontento general y en 1789 Francia era el estado europeo poblado con más de 28 millones de habitantes. El crecimiento del empleo había ido a la par del aumento de la población, por lo que entre 8 y 12 millones de personas habían empobrecido. La tormenta se registró, el periodo denominado la tormenta, de 1774 a 1788. El 10 de mayo de 1774, el rey Luis XV de Francia murió tras un reinado de casi 60 años, dejando a su nieto la herencia de un reino atribulado y roto. Con apenas 19 años, Luis XVI era un gobernante impresionable que se adhirió a los consejos de los ministros e involucró a Francia en una guerra de independencia estadounidense, aunque la participación francesa en la Revolución estadounidense consiguió debilitar a Gran Bretaña. También aumentó sustancialmente la deuda de Francia, mientras que el éxito de los estadounidenses alentó a los sentimientos antidespóticos en el país. En 1786, Luis XV fue convencido por el ministro de Finanzas Charles Alexander Calonne de que no se podía seguir ignorando la problemática de la deuda del Estado. Calonne presentó una lista de reformas financieras y convocó a una asamblea de nobles en 1787 para aprobarlas. Los notables, en una asamblea mayoritariamente aristocrática, se negaron y dijeron a Calonne que no solo los generales podían aprobar las reformas. Se trataba de una asamblea donde de Francia los prerevolucionarios habían convencido a que en 175 años no se había llevado a cabo ninguna de estas situaciones. Los parlamentos eran 13 tribunales judiciales encargados de registrar los decretos reales ante su entrada en vigor, formados por los aristócratas, amargados por el hecho de que la clase había sido subyugada por el rey Sol, Luis XIV de Francia, en un siglo antes. Viendo la oportunidad de recuperar algo de poder, se negaron a registrarse las reformas reales y se unieron a los notables para abrogar. Estallaron disturbios por todo el país. Los parlamentarios habían presentado como estos motines un estallo en Grenoble el 7 de junio de 1789, lo que llevó a 3 estados definidos a reunirse con el consentimiento del rey, conocido como el Día de los Azulejos. Algunos de los historiadores lo consideran el inicio de la revolución. Al darse cuenta de que había sido derrotado, Luis XVI nombró al popular Jacques Necker nuevo ministro de Finanzas y convocó a los Estados Generales para mayo de 1789.
En 1789 se registró el surgimiento del tercer estado, de febrero a septiembre. En toda Francia, 6 millones de personas participaron en el proceso electoral para los estados generales y se elaboró un total de 25 canes de doles o listas de quejas para su debate. Cuando los estados generales de 1789 finalmente se reunieron el 5 de mayo en Versalles, 578 diputados representaron al tercer estado, que no tenía sentido, ya que los votos se seguirían contando por estamentos y no por cabezas, por lo que las clases altas votaban juntas y el tercer estado se encontraba totalmente en desventaja, o sea, los plebeyos. Posteriormente, el tercer estado se negó a verificar sus propias elecciones del proceso necesario para iniciar los procedimientos y exigió que los votos se contaran por cabezas, condición a la que la nobleza se negó rotundamente, pues porque obviamente eran un 10% de minoría. Luis XVI se vio en desventaja por la muerte de su hijo, que paralizó a la autoridad real el 13 de junio. Tras llegar a un punto muerto del tercer estado, inició un recuento nominal rompiendo el protocolo al iniciar los procedimientos. Órdenes. Luis XVI se dio cuenta de que necesitaba recuperar el control. A principios de julio llamó a más de 30,000 soldados a la cuenca de París y el 11 de julio destituyó a Necker y a otros ministros considerados demasiado amistosos para los insolentes revolucionarios. Temiendo que el rey pretendiera aplastar la revolución, el pueblo de París se amotinó el 12 de julio. La revuelta culminó el 14 con un asalto a la Bastilla, cuando cientos de ciudadanos lograron asaltar la fortaleza para saquearla y conseguir municiones. Fue cuando el rey dio marcha atrás y el conde de Artois huyó de Francia con un séquito de monárquicos de la noche del 16 de julio. Fueron los primeros de los miles emigres que huyeron. En las semanas siguientes el campo francés estalló en disturbios dispersos, una vez extendidos los rumores de complot aristocráticos para privar a los ciudadanos de sus libertades. Estas revueltas dieron lugar a las mini Bastillas, ya que los campesinos asaltaron las propiedades feudales de los señores locales y obligaron a los nobles a renunciar sus derechos feudales. Esta oleada de pánico, que luego se conoció como el Gran Miedo, obligó a la Asamblea Nacional a enfrentarse a la cuestión del feudalismo. La noche del 4 de agosto es una oleada de fervor patriótico. La Asamblea anunció que el régimen feudal quedaba completamente destruido y puso fin a los privilegios de las clases altas. Más tarde, en ese mismo mes, se aceptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, histórico hecho denominado de los derechos humanos que defendían al pueblo, y la separación de los poderes de los derechos humanos eran universales, logros que se consideraron los más importantes en la Revolución. Posteriormente se dio una monarquía popular de 1789 a 1791. Mientras la Asamblea Nacional redactaba lentamente su constitución, Luis XVI se enfrentaba un enferruñado en Versalles y se negó a aprobar los decretos de agosto y la Declaración de los Derechos del Hombre, exigiendo a los diputados que se incluyeran su derecho de veto absoluto en la nueva Constitución. Esto enfureció al pueblo de París y el 5 de octubre de 1789 una multitud de 7,000 personas, en su mayoría mujeres comerciantes, marcharon de París a Versalles bajo una lluvia torrencial, exigiendo pan y que el rey aceptara las reformas de la Asamblea. Luis XV no tuvo más remedio que aceptar y se vio obligado a abandonar su aislamiento de Versalles y acompañar a las mujeres de vuelta a París, donde se instaló en el Palacio de Tullerías, conocida como la Marcha de las Mujeres de Versalles o las Jornadas de Octubre. Esta insurrección supuso, en fin, el antiguo régimen y comenzó la efímera monarquía constitucional francesa.
El nacimiento de la República de 1792 a 1793, muchos diputados de las asambleas legislativas se agruparon en facciones de feuillantes más conservadores se sentaron a la derecha del presidente de la asamblea, mientras que los jacobinos más radicales se sentaban a la izquierda, dando lugar al aspecto político de izquierda y derecha que aún se utiliza hoy en día. Después de que los monarcas de Austria y Prusia amenazaran con destruir a la revolución de la Declaración de Pichinitz, en una tercera facción se escindió de los jacobinos exigiendo la guerra como única forma de preservar la revolución. En este partido de guerra, más tarde desconocido como los girondinos, denominó rápidamente a la Asamblea Legislativa, que votó a favor de declarar la guerra a Austria el 20 de abril de 1792. Así comenzaron las guerras revolucionarias francesas de 1792 a 1802, ya que los antiguos regímenes de Europa, al sentirse amenazados por los revolucionarios radicales, se unieron en una coalición en contra de Francia. En 1793 y 1794 fue denominado el Reinado del Terror. Tras el declive de los feuillantes, los girondinos se convirtieron en una facción moderada de la revolución. A principios de 1793 se les opuso un grupo de jacobinos radicales llamado La Montaña, liderado principalmente por Maximin Robespierre, Georges Danton y Jean-Paul Marat. Los girondinos y La Montaña mantuvieron una amarga rivalidad hasta la caída de los girondinos el 2 de junio de 1793, cuando unos 80,000 sans-culottes o revolucionarios de clase baja y guardias nacionales rodearon el Palacio de las Tullerías exigiendo el arresto de los principales girondinos. Los líderes girondinos fueron ejecutados. De 1794 a 1799 se le denominó el periodo de los termidormianos y el Directorio. A la ejecución de Robespierre se siguió la reacción terminatoria de un periodo contrarrevolucionario conservador que se borraron en los vestigios del dominio de jacobino. El propio Club Jacobino fue cerrado definitivamente en noviembre de 1794 y un intento jacobino de retomar el poder en la insurrección del 1 del predial del año tercero, o sea 1795, fue aplastada. Los termidorianos derrotaron a un levantamiento monárquico el 13 de Vendimiano, o sea el 5 de octubre de 1795, antes de adoptar la Constitución del año y convertirse en un directorio francés, el gobierno que dirigió la República de los últimos años de la Revolución. En conclusión, podemos decir que la Revolución Francesa fue un periodo de una gran agitación social y política en Francia que duró de 1789 a 1799. Sus objetivos eran desmantelar el antiguo régimen opresor de Francia y crear una nueva sociedad basada en los principios de Ilustración como la voluntad general del pueblo y los derechos naturales. Entre las causas principales de la Revolución Francesa se encuentran una crisis financiera provocada por creciente deuda del Estado, la desigualdad social rampante y la incompetencia del monarca francés y del antiguo régimen. En general, se considera que la Revolución Francesa comenzó el 5 de mayo de 1789 con la reunión de los Estados Generales, aunque se puede argumentar válidamente que comenzó en otras fechas, como el Día de los Azulejos en 1788 o la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Generalmente se considera que el golpe del 18 de Brumario de noviembre de 1799 puso fin a la Revolución Francesa, ya que fue un momento en que Napoleón Bonaparte se hizo como el poder de Francia e inauguró la era napoleónica. Entre los acontecimientos importantes de la Revolución Francesa destaca la toma de la Bastilla, la adopción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el derrocamiento de la monarquía,
y el establecimiento de la República Francesa, la ejecución del rey Luis XVI, el reinado del terror y las guerras revolucionarias francesas que evolucionaron hasta convertirse en guerras napoleónicas. Aquí está la bibliografía en donde se basó este trabajo. De antemano, muchas gracias por su atención.